el volvernos a reunir en este día para así estar siempre alimentados de la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes, amados hermanos, un tema que lleva por título y que está en base de pregunta. ¿Es la conciencia guía infalible? Ese es el tema de esta mañana que vamos a tratar. Bueno, la conciencia, el significado de la conciencia, vamos a ver un poquito el resumen. Cuando nos dice, la conciencia es facultad común a todos los hombres, que nos permite a discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos, tanto la naturaleza como la Biblia. Enseña que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas de carácter moral. La conciencia es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. En cierto sentido, la voz de la conciencia pura nos refleja la voluntad de Dios y nuestro deber es obedecerle. Ese es el significado de la palabra la conciencia. En parte, muchas de las veces es una palabrita que muchas de las veces no la ponemos en alta estima, ¿no? Pero en realidad es una palabra que vale mucho en la relación espiritual con Dios. Vamos a ver un poquito como introducción y nos dice, en la lección para hoy vamos a estudiar la pregunta, ¿la conciencia guía infalible? Una idea muy popular. Existe hoy en día una idea muy popular de que nos importa mucho lo que la persona crea o haga en la religión, con tal que sea su conciencia y haga lo mejor que pueda. Estos mismos bien saben que la conciencia sola no es guía infalible. En otras cosas, como por ejemplo, en cuanto a caminos o en cuanto a la salud, caminando en una carretera errónea, uno no se enoja si otro le enseña su error y le dice, ¿cuál es la carretera correcta? Porque quiere llegar a su destino. Nadie sigue solamente su conciencia a viajar. Nadie afirma que con nada más pensar estar en el camino correcto va a encontrarse en el camino correcto. Todo el mundo admite ayuda en la cuestión de hallarse en el camino correcto. Si tiene alguna duda o si otro de su propia voluntad ofrece hacer alguna corrección. Entonces, hermanos, como ya bien dice el tema, la conciencia es guía infalible. Vemos, hermanos, que muchas de las veces hablando, nos habla dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Pues nos habla entre el bien y el mal. Ahora, nosotros como hijos de Dios, hablando en lo espiritual, pues con buena conciencia nos acercamos a Él. O sea, hay muchas cosas que describir en cuanto a la conciencia, ¿sí? Hacer las cosas bien delante de Dios, reunirse
con buenos sentimientos, con buen corazón. ¿Cómo le dice la conciencia que tiene que venir aquí al lugar de adoración? ¿Cómo describe la conciencia ante ser un buen cristiano? O sea, hay muchas cosas, hermanos, que describe esta palabra, la conciencia. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, para describir cómo es la conciencia delante de Dios y también fuera, o sea, en la humanidad, ¿no? En el mundo. Ahora bien, nos dice la conciencia y la salud como primera parte. Dice, la misma cosa pasa en cuanto a la salud del cuerpo. Antes de tomar medicinas, es preciso leer bien las instrucciones y seguirlas tal como están escritas en el frasco. Tomársela de cualquier manera y aunque con toda buena conciencia, pensando hacer lo bueno, es cosa peligrosa. ¿Sí? Un ejemplo muy práctico, ¿no? Muchas de las veces en la salud, hablando de la salud, cuando nosotros nos encontramos enfermos, el médico, pues vamos al médico, el médico nos receta tal medicina y ahí nos da las instrucciones de que cómo se debe de tomar la medicina. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, no lo hacemos con una buena conciencia de tomar la medicina tal como el médico lo dijo, y decimos, bueno, por decir, si el médico dijo, bueno, tiene que tomarse cada 8 horas tal medicina, por decir una paracetamol, qué sé yo. Y muchas de las veces nosotros con buena conciencia diciendo que por mejor hacerlo, se va a tomar unas 2 cada 8 horas para sentirse mejor. Pero ¿qué está haciendo? Ya no está usando bien la conciencia, ¿sí? Está poniendo su vida en riesgo, en peligro. Entonces, eso demanda la buena conciencia, sí, de hacer las cosas bien, tanto delante de Dios como también delante de la humanidad, ¿no? Dios nos habla en su palabra de que debemos de ser conscientes en todo lo que hacemos, tanto en la vida espiritual como en la vida física, ¿sí? Así es con la Biblia, estimados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, pues la necesidad y la honestidad no cambian las leyes, no cambian las leyes físicas, tampoco cambian las espirituales. Si alguno con toda sinceridad toma veneno pensando que es medicina, de todos modos sufre las consecuencias, ¿no? Porque muchas de las veces hay personas que toman un poco de veneno diciendo así, su conciencia les dice para estar bien. Pero ¿cómo va a estar bien si es un veneno que se está tomando? Está arriesgando su vida, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está poniendo en riesgo su vida. Y así, pues en realidad no está haciendo las cosas como es digno de hacer, ¿sí? Entonces, si alguno con toda sinceridad obedece a algún mandamiento de hombre, pensando que es mandamiento de Dios, tiene que sufrir las consecuencias. Y la conciencia
sola no es guía infalible como algunos lo creen. ¿Sí? ¿Qué pasa con mucha gente, hermanos? Incluso hablando también de la iglesia de Cristo. En muchas iglesias de Cristo, muchos hermanos, estando bien con Dios, pues se separan de la gracia de Dios, se separan de la iglesia, abandonando al Señor, siguiendo a falsos maestros, pensando que la conciencia le lleva a ser mejor de lo que estaba antes en la iglesia de Cristo. ¿Por qué razón? Por una simple razón de que a lo mejor allá en tal congregación, en tal iglesia, le ofrecen un sueldo. Y a lo mejor aquí en la iglesia de Cristo no tiene un sueldo. Pero en realidad, ¿será necesario en la vida de un cristiano tener un sueldo para así poder llegar a la salvación? No necesariamente. Eso solo lo hacen los que practican la honestidad, el pecado, los que practican la conciencia mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque estos no llevan una conciencia limpia y tranquila delante de Dios. Tienen su conciencia entenebrecida, una conciencia mala, para persuadir a mucha gente y llevarlos por el mal camino. ¿Sí? Entonces, así es con la conciencia. También el cristiano puede utilizar mal la conciencia. Por decir, si teniendo que reunirse, no se reúne, ¿no? Bueno, no pasa nada si no me reúno este día. Y no lo digo, hermanos, por la iglesia de aquí, pero sí lo digo por otras iglesias, hermanos, que a mí me ha tocado mismo vivir y ver cómo los cristianos se desperdician de esa manera. Si quieren se reúnen, si no quieren no se reúnen, y así sucesivamente. Es decir, muchas de las veces, hermanos, todos tenemos enfermedades, ¿sí? Y Dios lo sabe, qué clase de enfermedades el hombre puede tener, ¿sí? Pero para que no se pueda reunir solamente que si una enfermedad, que no pueda mismo caminar o que no pueda estar en el día de la reunión, ¿sí? Dios lo sabe, ¿no? Entonces, hermanos, pues en realidad ahí está la conciencia de cada uno de nosotros, sobre todo aquí hablando espiritualmente, de nosotros como cristianos, estar al servicio de Dios todos los días de nuestras vidas, porque ese es el mandamiento que Dios manda a todos los hijos de Dios, que estemos ocupados todos los días al servicio de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la conciencia tiene muchos propósitos, ¿sí? Y estos propósitos nos mandan a que obedezcamos bien al Señor, con buena conciencia, conscientes de lo que vamos a hacer bien las cosas de Dios. Inclusive, no solamente en las cosas de Dios, no solamente en lo espiritual, en los trabajos de igual manera. Tenemos que ser conscientes de hacer bien los trabajos, de ser conscientes de hacer bien los trabajos, ¿sí? Porque muchas de las veces, mucha gente depende de un trabajo ajeno, pongamos, ¿no? ¿Sí? Está ganando su sueldo, ¿sí? Entonces ese sueldo tiene que recibirlo con una buena conciencia, y su trabajo de igual manera tiene que hacerlo bien,
una buena conciencia, ¿sí? Y así sucesivamente. No solo depende la conciencia dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Ahora vamos a pasar a otra parte cuando nos dice, ¿cuál es el propósito de la conciencia? Bueno, dice, ¿de qué sirve la conciencia pues? La conciencia es el ejercicio del juicio. Nos dice si estamos siguiendo lo que hemos aprendido o si no lo seguimos. Cuando alguno viola la advertencia de su conciencia, la contamina y al fin la puede cauterizar. ¿Sí? Así pasa. Entonces, hermanos, la conciencia puede también contaminar a alguien cuando no está bien utilizando su conciencia, ¿no? Por decir, en otras iglesias que muchos hermanos faltan, y bueno, hay hermanos que son débiles en la fe y dicen, bueno, el hermano está falta y bueno, ¿y yo qué? Yo también tengo necesidad de trabajar, voy a faltar un día, un sábado, un domingo para ayudarme, porque le salió de repente un trabajo X por ahí y llega la debilidad al hermano. Y así va, contamina. Entonces, hermanos, esto sucede en diferentes... Recordemos, hermanos, que antes mismo las iglesias no estaban bien, también tenían dificultades, tenían problemas las iglesias de Cristo. No utilizaban bien la conciencia para llevar a cabo el mandamiento de Dios. Y ahora también suele pasar lo mismo. ¿Sí? Suele pasar lo mismo, hermanos. Ya. Entonces, como nos decía, el propósito de la conciencia, ¿no? Ahora vamos a tocar unos textos. Vamos a ver primero en Primera de Timoteo 4:2. Ya, vamos a leerle también desde el 4:1 hasta el 5 también podemos verlo. Y nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya. Aquí el apóstol Pablo a Timoteo, ¿qué le está diciendo? En los postreros tiempos aparecerán, ¿no?, hombres apóstatas que apostatarán de la fe, ¿sí?, escuchando espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Eso ya está, hermanos. Ya está en la actualidad. Los falsos profetas, los falsos maestros, prohibiendo de ciertas cosas,
¿no? Prohibiendo de ciertos alimentos, prohibiendo los matrimonios. ¿Quién en este mundo le dijo o nos dice que el matrimonio es malo y que no se debe casar? La Biblia nos dice eso. Que los alimentos que de hoy en día Dios nos da para el sustento de nuestro cuerpo, no se puede en ciertos alimentos participar de ellos, ¿no? La Biblia no nos dice así. Pero sin embargo, las iglesias sectarias prohíben el matrimonio, prohíben de ciertos alimentos que no se debe comer y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque son enseñados de igual manera a sí mismos. Porque en todas las religiones, todo hombre en sí mismo, su conciencia le lleva a ser religioso. Le lleva a ser religioso según su conciencia. Pero como dice la Biblia, la religión no trae la salvación. ¿Ya? Entonces, estos individuos son hombres que llevan cauterizada su entendimiento para poner tropiezo a la demás gente y llevarla por el mal camino. ¿Sí? Como dice, prohibirán casarse, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos que creó Dios para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Y el 4 nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, hermano, que todo lo que Dios crió es bueno, que no debemos desechar. Si es verdad, muchas de las veces en la vida del cristiano se abstiene de ciertos alimentos, tal vez, pero es por su salud, no porque en realidad tiene su conciencia diciendo, no, este alimento me hace mal para el espíritu, para mi alma. No, muchas de las veces por la salud, por las enfermedades que se tienen, ciertamente, el médico mismo le prohíbe de ciertos alimentos, pero no porque es malo, ¿no? Sino por la enfermedad que lleva, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Ahora bien, también pasemos también a Romanos 14:14. Vamos a ver también Romanos 14:14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El apóstol Pablo, hermanos, hablando a los judíos en la iglesia de Roma. Vamos a ver un poquito lo que dice el apóstol Pablo. Dice, yo sé como apóstol, guiado por el Espíritu Santo, y confío en el Señor, aunque siendo judío en la carne, mi pasado en el judaísmo me enseña al contrario, que nada es inmundo en sí mismo, aunque muchas cosas lo eran, ceremonial y legalmente bajo la ley de Moisés. ¿No? Hasta ahí.
Ciertamente, hablando también de lo pasado un poquito, ¿no? Que ciertas cosas en el pasado también eran buenas, ¿no? Por ejemplo, los sacrificios en la ley de Moisés, ¿sí? Era bueno, pero ciertas cosas ya prohibieron. Por ejemplo, de hoy en día los sectarios utilizan el Antiguo Testamento, ciertas cosas del Antiguo Testamento, lunas nuevas, días de fiesta, los sábados, porque la conciencia les dice que eso es bueno, ¿no? La conciencia les dice también cobrar los diezmos, cuando eso ya no existe en el día de hoy. Con la muerte de Cristo todo quedó abolido, ¿sí? Ahora, como nos decía, también vamos a leer un poquito en Mateo vamos a leer un poquito Mateo 15:11. En Mateo 15:11, hablando de esto, nos dice el Señor Jesús: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Esto lo dice Jesús, que muchas de las veces cuando Jesús andaba en las ciudades predicando, hablando del Evangelio, a los hombres para que se arrepientan de esa vida que llevaban de pecado, que se arrepientan para que sean salvos, ¿no? Pero ciertos hombres entre judíos, escribas, sacerdotes, ellos estaban conscientes de que ellos tienen su ley, tienen su religión y no podían escuchar otra religión. Sin embargo, se burlaban por lo que decían cuando los discípulos del Señor comían ciertos alimentos y hacían ciertas cosas en los días de reposo, ¿no? Sin embargo, pues, y sobre todo de las comidas, cuando Dios mismo dice, cuando Jesús mismo dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y es así. ¿Qué puede contaminar? El alimento. No, el alimento no contamina, más bien le sirve de un alimento para el cuerpo físico, ¿sí? Pero sí, lo que contamina, hermanos, es lo que sale de la boca del hombre, sale del corazón, las blasfemias, las envidias, las críticas, infinidades de cosas, ¿sí? Y según muchas sectas religiosas, según lo que hacen, es de que con ese mismo corazón, con su misma boca, maldicen y así también bendicen a Dios, ¿sí? De nosotros mismos, hermanos, en aquellos tiempos, ¿qué nos decía la conciencia? Cuando nosotros éramos católicos, no, pues nosotros somos conscientes, decíamos, de que nosotros somos católicos y no hay otra religión que nos pueda llevar a la salvación. Los curitas nos daban un folleto para que pongamos en la puerta de nuestras casas y que decía: no necesito otra religión para ser salvo. Imagínense. Bueno, en realidad fuimos así nosotros también, porque eran principios y obedecimos a nuestros padres, y eso era la ignorancia
de la gente en ese entonces de estar arrodillados o estar obedeciendo a ídolos o a sectas que en realidad no nos llevaban a ninguna parte buena, sino a la perdición. Pero cuando ya conocimos a Dios, en realidad nos dimos cuenta que estábamos perdidos, ¿no? Estábamos en el mundo malo donde no hay salvación. Entonces, hermanos, ahí fue cuando llegó el mensaje de salvación, el plan de salvación a nuestros oídos para cambiar nuestra vida. Y eso es lo esencial en el tiempo de hoy, que para mucha gente es esencial de que sigan este paso de buena conciencia para que puedan ser salvos a través de Dios un día. Esto es lo importante, ¿sí? Ya. Entonces, también vamos a leer en Timoteo, primera de Timoteo 4:4. No sé, creo que ya lo leímos también. Ya, primero de Timoteo 4:4. Sí, ya lo hemos leído, donde nos decía, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Sí? Es verdad, todo lo que es bueno, todo lo que Dios ha creado, ha puesto en este mundo, es bueno para el hombre, porque así lo hizo Dios, lo creó para el hombre, para que viva feliz. De eso se alimente, se sostenga su vida, ¿no? No hay ninguna parte en la Biblia que nos diga que todos los alimentos son malos, ¿no? Eso. También vamos a ver en el versos 23 de Romanos. Vamos a ver en el versos 23 de Romanos. De 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo a través de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice un pequeño resumen del 23. Nos dice, pero el débil en la fe, que duda sobre lo que come, pensando que Dios le prohíbe comer, es condenado, porque viola su conciencia, presumiendo hacer lo que cree carecer de autoridad bíblica, porque no lo hace con fe, con convicción de que él es ilícita la cosa. Y todo lo que no proviene de fe, de convicción y según la conciencia de la creencia de que es justo y correcta la cosa. La de la persuasión de que hace bien al hacer la cosa mal es pecado, porque hacer como infringiendo el mandamiento o prohibición de Dios, y es igual a hacer en realidad alguna cosa que Dios prohíbe. Advertencia, creyendo que
que es mala una cosa que en realidad es buena, permisible, no lo hace, no hace que sea mala la cosa. Pero creyendo que es buena una cosa mala, no la hace buena. El que hace algo malo, creyendo que es bueno, muestra honestidad de propósito, pero peca. Por ejemplo, aquí nos pone unos ejemplos. Por ejemplo, antes de convertirse el apóstol Pablo, ¿cuál era la conciencia de él? ¿Cuáles eran las cosas que él hacía en ese entonces? Es perseguir a la iglesia de Dios, perseguir a los santos, perseguir a los justos, hijos de Dios. Eso era. Y su conciencia estaba bien en sí mismo, porque según él y según las autoridades, pues todo era bueno, pensando que estaba bien lo que hacía. Pero delante de Dios no era bueno lo que estaba haciendo, sino malo. Según él, su conciencia le hacía que estaba bien, pero no estaba bien delante de Dios. Y cuando ya él se hizo cristiano, entonces él habla de que así él hacía con los hijos de Dios, que la conciencia lo llevaba a eso, a ser parte de esa conciencia para hacer daño a los hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 26, 9 al 10. En Hechos 26. Ya. Hechos 26, 9 al 10. Voy a leer los talones también. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, y yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense. Entonces, eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Según la conciencia, estaba bien. Amados hermanos, de hoy en día también la conciencia, buena o mala, puede operar también en los hijos de Dios. ¿Sí? Muchas de las veces, hermanos, hay hermanos de que no están al 100% en la vida espiritual. Por ejemplo, hay hermanos que muchas de las veces tienen sus niños en el deporte, ¿no? Y ustedes saben que el deporte se van a otras ciudades, Tena, Riobamba, Macas, en diferentes partes, y solo lo hacen fin de semana. Ahora bien, ¿qué tal
un cristiano así que tiene que dejar su trabajo espiritual el día sábado o día domingo para ir con su hijo al deporte, ¿eso le dice la conciencia? ¿Eso dirá una conciencia a un cristiano? No, pues hermano, en realidad está mal, porque no está cumpliendo con el mandamiento de Dios. Aún más, siendo así, todavía el próximo domingo que viene y está en la iglesia, participa de la cena del Señor. ¿Cómo podemos decir que lleva una conciencia buena y tranquila delante de Dios aquel hermano? Falta disciplina, es verdad, mucha disciplina. Y por ende, hermanos, la Biblia nos habla de disciplinarnos todos, ¿sí? A como dé lugar, para que así tengamos llevar una conciencia limpia y tranquila delante de Dios, ¿sí? Entonces, como les decía antes, la conciencia muchas de las veces, pues como es una palabrita, parece simple, pero tiene muchos valores en mí, en usted. Tiene muchos valores de hacer con buena voluntad las cosas bien, sobre todo delante de Dios y de ahí delante de los demás. Como les decía, también delante de los hombres, hacer las cosas o decir las cosas con buenas conciencias. Muchas de las veces puede suceder como dijo el apóstol Pablo. Él todo lo que hacía lo hacía con buena conciencia, diciendo que eso estaba bien, perseguir a los hijos de Dios, pero no lo estaba equivocado, estaba con su conciencia mal, ¿no? Y eso puede suceder, hermanos, en las iglesias, ¿no? Que Dios nos libre, hermanos, que eso suceda, ¿no? Porque en realidad dice, será condenado cuando no utilizamos las conciencias bien. Bien, entonces nos sigue diciendo, es pecado hacer todo lo que alguno piensa que es malo, aunque en realidad la cosa misma no sea mala. Pero si alguno tiene cierta cosa por mala y de todos modos la hace, peca, porque viola su conciencia. Hay que respetar la conciencia, pero estoy diciendo que ella sola no basta para guiarnos. La conciencia nada más nos dice si estamos conformándonos a lo que entendemos ser la verdad. Pero si creemos algún error, la conciencia no nos ayuda, porque no nos enseña nada más nos dice si vamos conforme a la enseñanza recibida de otra fuente, ¿sí? ¿Cuáles son las enseñanzas de otra gente, de otra fuente? Son los sectarios, ¿no? Las sectas religiosas, donde llevan a los hombres, persuaden a los hombres a llevarlos por el mal camino. Si bien es cierto, muchas de las veces son religiosos, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo era religioso cuando vivía en Jerusalén. Él era religioso según su religión que llevaban, ¿no? Todos eran religiosos. En realidad, todo el mundo es religioso, en cada lugar. Pero la religión no salva a la persona, ¿sí?
Porque en realidad muchos hermanos que se han apartado de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor, han ido atendiendo a falsos profetas, a falsas iglesias, diciendo que allá es mejor, ¿no? Porque en la iglesia de Cristo pasan aburridos, pero allá es mejor. Allá es mejor porque la iglesia siempre aviva a todos los feligreses, da gracias, hay ayuda económica, ¿no? Todo esto. Hay instrumentos, hay música. Y eso muchas de las veces les insta a creer en esas cosas. ¿Por qué? Porque piensan que la conciencia les guía a eso. Pero, amados hermanos, a nosotros como hijos de Dios, la conciencia tiene que guiarnos siempre bien por el buen camino, obedeciendo primeramente las cosas de Dios, esperando que todos, hermanos, lo hagamos con buena voluntad, con buena responsabilidad, porque cada uno de nosotros un día vamos a estar de partida y tenemos que ir a dar cuentas a Dios. Eso es lo importante, saber reconocer de que un día Dios nos juzgará por nuestros hechos. Vamos a seguir, dice, dirigida por la enseñanza. ¿Ya? ¿Cuántos hombres, cuántos hijos de Dios son dirigidos por otras enseñanzas? Después de haber encontrado la verdad en la iglesia de Cristo, para ser salvos, han sido llevados por otras enseñanzas. Dice, la conciencia es dirigida por la enseñanza. Los que guardan el sábado lo hacen con buena conciencia. Ellos piensan que eso es bueno, ¿no? Porque su conciencia fue enseñada así. Es como nosotros, por ejemplo, cuando éramos católicos. Así fuimos enseñados. Y la conciencia nos decía pues que estábamos bien, adorando a los ídolos, rezando los credos, haciendo las primeras comuniones, obedeciendo al cura y así sucesivamente. No era la conciencia correcta. Así es con las demás prácticas diversas de las iglesias, como por ejemplo el bautizar infantes, el tocar instrumentos de música y el quemar incienso en el culto, etc. Todos los que practican estas cosas lo hacen de buena conciencia, porque así fue enseñada su conciencia. Un niñito nacido en la familia de cierta religión, pero criado en otra familia de otra religión, llega a ser creyente. ¿A dónde? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda religión, porque así le enseñaron para que la conciencia dirija bien a la persona que tiene que recibir enseñanza correcta. ¿Ya? Así pasa con la conciencia de muchos, ¿no? Pensando estar bien con su conciencia, pero no la están, ¿no? De igual manera, todo esto, hermanos, no
Dios no está contento cuando no se lleva una buena conciencia, ¿no? Esto es pecado delante de Dios, ¿no? Eso, como les digo, sucede en los mismos cristianos, hermanos. Como ya les dije, hermanos, que se olvidan de una promesa que hicieron a Dios cuando cambiaron su vida, ¿no? Y después continuaron haciendo otras cosas que Dios no les permitía hacer. Y según lo hacen, pensando que su conciencia está bien. Pero con su conciencia mala están violando la ley de Dios. Están violando a la carrera como cristianos que tomaron desde un inicio, ¿no? Y si van así con una conciencia que no es correcta delante de Dios, pues van a ser condenados, como dice la palabra misma. Lo que no es correcto, la conciencia mala no es correcta delante de Dios. Ahora bien, no es guía, sino es guiada. Vemos pues que en lugar de ser guía infalible, la conciencia necesita ser guía. La verdad, y solo ella, nos liberta. Y en Juan 8:38 es un texto ya conocido por todos. La verdad nos hará libres, a todos, pero siempre tomando una buena conciencia. Nos liberta cuando la aceptamos, cuando la obedecemos. Cuando estamos bien con la conciencia. Estimados oyentes, si ustedes están pensando que con nada más tener una conciencia limpia y buena, está bien con Dios, reconozcamos que no es así. Para ayudarles a entender esta verdad, consideremos el caso de los atenienses. Vamos a ver, hermanos, en Hechos 17, 22, 23. Hechos 17, 22, 23. Nos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Bien. Mire, Pablo, en Atenas, cruzando por el santuario, veía a santuarios ahí, ídolos, ¿no? Donde los tesalonicenses adoraban. Según ellos, adoraban a un Dios, pero no adoraban a un Dios vivo, sino a un Dios muerto, ¿no? Y por ende Pablo les hablaba diciendo:
que son muy religiosos en cuanto a su religión. Su conciencia les hacía que eso es bueno, pero Pablo les hacía entender que no estaba bueno eso, y por ende llegó el apóstol Pablo para hacerles reconocer que el deber de ellos es actuar con una buena conciencia y aprender de las cosas que de verasmente llevan a la salvación. ¿Sí? Aprender de la vida de Cristo, aprender del Evangelio, que es el poder de salvación para todos los hombres. Y eso les enseñaba el apóstol Pablo para que ellos lleven una buena vida delante de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo admite que esta gente era gente muy religiosa, ¿sí? Muy religiosa. ¿Por qué no los dejó, pues? ¿Para qué molestarlos a gente que ya tenía una religión? ¿No sabía Pablo que con nada más ser hombre o mujer religioso y tener alguna religión basta? Pablo sabía que lo que salva es el Evangelio y no la religión, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todos los hombres. Ahora la pregunta, ¿Pablo los dejó así nomás? ¿Con su idea? ¿Con su conciencia mala? ¿Con su conciencia ahí tranquila ellos? No. Él los redujo hasta el último, hablándoles del poder del Evangelio, hablando del plan de salvación para que se arrepientan y sigan a Cristo, el poder de Dios, a un Dios vivo, no a un Dios muerto. ¿Sí? Bueno, y así andábamos también nosotros en los tiempos de antes. Pero gracias a Dios, ahora estamos adorando a un Dios vivo que nos lleva a la salvación. ¿Sí? Eso, hermanos, lo que hacía Pablo. Y también en el día de hoy, nosotros también con buena conciencia, hablar de las cosas de Dios, de la verdad de Dios, para que aquellos hombres que aún no sepan que hay la salvación, lo hagan con buena conciencia. No es ganar prosélitos. A veces se nos acusa de estar tratando de ganar prosélitos, es decir, quitar a otras iglesias sus miembros. Así muchas veces nos acusan otras iglesias a la iglesia de Cristo, que les quitan los miembros, ¿no? Pero no es así. Muchas de las veces les hace entender que no están bien. Se les hace entender que solamente Dios da la salvación, no el hombre. Es decir, quitar a otras iglesias sus miembros. Esto lo llaman proselitismo y dicen que somos culpables de esto, porque queremos enseñarles mejor el camino de Dios. Es realidad, les queremos enseñar mejor el camino de Dios. Nos dicen que ya tienen una religión y una buena conciencia y que están satisfechos, por lo tanto no quieren ser molestados. Pero Pablo molestó a los atenienses, a que eran individuos religiosos, adoraban a un Dios indigno, racista, estaban equivocados en gran manera, ¿no? Entonces, como yo les decía hace un momento, Dios no los dejó así nomás. Dios los persuadió hasta el último, hasta que en realidad pensaron y acogieron el temor de Dios y siguieron el camino
del Señor. Algunos puntos mayores Pablo quiso corregirlos para que con la misma buena conciencia y fervor de antes ahora sirvan a un Dios verdadero, a un Dios vivo. Esto también es nuestro deseo. Sabemos bien que ustedes son gente religiosa y de buena conciencia, pero también sabemos que la conciencia, por buena que sea, no es guía infalible. Si la conciencia fuera guía, seguro los paganos estarían salvos, porque tienen buena conciencia y no habría necesidad de predicarles el Evangelio. ¿Sí? Si todas las religiones, hermanos, predicaran con buena conciencia, pues en realidad todos fuéramos salvos en esta vida de esta perversa generación, pero no lo es así. ¿Sí? Siempre hay de parte del hombre cosas que no están haciendo bien, sino mal. El ejemplo de Pablo en la vida de Saulo de Tarso, el que llegó a ser famoso y apóstol Pablo, todo esto queda bien ilustrado antes de su conversión a Cristo. Era de los más fieles de entre los judíos. Era hombre celoso por las cosas de Dios, el que en realidad se lo encuentra casi en todas las escrituras. Dice en Gálatas 1:14, nos dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sí? Después, cuando él se hizo ya cristiano, pues vino a arremeter contra su misma nación, a los que la verdad le hicieron daño, se puede decir así, con la persuasión mala, con la mala conciencia, pues a ellos mismos les vino a hablar de la buena conciencia, hablar del Evangelio, del poder de salvación, ¿no? Para que se arrepientan y crean a un Dios verdadero y no a un Dios muerto, ¿no? Pensaba con toda buena conciencia que era un deber perseguir a cristianos, asolando la iglesia de Dios. Entregaba a cárceles a algunos, consentía en la muerte de otros, ¿no? Le guiaba bien su conciencia, según él. Claro, no obstante, en todo eso sentía una buena conciencia, ¿no? En Hechos 23:1 dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sí? Ya una vez que él, pues en realidad vivió la gracia de Dios, aceptó a Dios, ya tenía una buena conciencia, ¿no? Delante de Dios, para ir por todas partes del mundo anunciando las buenas nuevas del Señor y así también persuadir a los hombres a que se arrepientan, a seguir el camino del Señor. La conciencia no es maestra, así vemos que es posible ser hombres celosos de las cosas de Dios y de muy buena conciencia, al mismo tiempo estar bien equivocados en algunos puntos, aún hasta estar en contra de Dios mismo. Muchos están siguiendo su conciencia en lugar de seguir la palabra de Dios. La conciencia no es maestra, necesita ser instruida. La palabra de Dios es el
es el norte y el guía de pecadores. Es la única regla de fe y que practica dada a los hombres para guiarles a la eterna salvación o a la eterna presencia de Dios. Cuando la ignoramos y comenzamos a seguir nuestras conciencias enseñadas por este hombre o por aquel otro, luego andamos errados y cegados, no obstante la buena conciencia que sintamos. ¿Sí? Así pasa, hermanos, con los hombres, con el hombre en el día de hoy. Vamos también ya para culminar este tema, donde nos dice la conciencia o la palabra. Dice, la conciencia nos dice, cuando actuamos con la conciencia que tenemos y cuando no la hacemos, ahora la ciencia depende de otros factores. La conciencia es lo que sabemos si estamos equivocados en algún punto. Nuestra ciencia es faltante, pero siempre nos dice la conciencia si actuamos conforme a ella. La conciencia no es sustituto por la palabra de Dios, es importante, pero no es guía. Amigos, hermanos, ¿cuáles cosas nos guían? ¿La conciencia o la palabra de Dios? Entonces, hermanos, pues en realidad los que nos guían es la palabra de Dios teniendo buena conciencia. Amados hermanos, pues en realidad este ha sido el tema de esta mañana, esperando que me hayan podido entender. Y en realidad, como les dije, la conciencia puede llevarnos por malos caminos al no estar bien delante de Dios. Y hemos visto algunos ejemplos, sobre todo cuando nosotros éramos antes, igual era cuando Pablo era antes de ser cristiano. Su conciencia, según él, decía que estar bien persiguiendo a los hijos de Dios, pero no lo estaba. No. Y así hay muchas cosas, sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cuando puede actuar bien la conciencia y no puede actuar bien la conciencia. Eso ya depende de cada uno de nosotros como cristianos, hacer bien las cosas delante de Dios y también delante del prójimo. Hermanos, gracias les doy en esta mañana, que Dios les bendiga, y damos paso a nuestro hermano para la cena y ofrenda.